atravesar el umbral de lo que uno es, atravesar el umbral de lo que uno ha sido condicionado por las normas, por las reglas, por los condicionamientos, por los mandatos, por la guía que te dieron otras personas, otra gente, otros humanos. Y atravesar ese umbral de ser esa persona condicionada a ser realmente lo que tú eres, a ser realmente la expresión material y física de lo que es tu alma. Porque tu alma tiene esa impresión única y mágica, majestuosa, divina, que no viene de este constructo social que tenemos como sociedad, como cultura, como humanidad. No viene de ahí, no viene de las costumbres, no viene de los hábitos, no viene del pensamiento, de la planeación, no viene de ahí, viene de otro lado. Está ubicada en otra dimensión, en otro lugar. Y tu alma tiene esta expresión única, solamente de ella. Y cruzar ese umbral entre el ser que fue programado para hacer lo que le conviene al sistema y a la sociedad, y ser ese ser que encarna en su propio cuerpo, que es la expresión material, que es la expresión física de tu alma en esta realidad. Es un camino de descubrimiento, es un camino de una aventura, de empezar a quitar todas esas capas, de empezar a quitar todas esas capas de lo que realmente no eres, esas capas que te pusieron y que tú aprendiste, que tomaste de otras partes para sobrevivir. El alma no es la que sobrevive. El que sobrevive o la que sobrevive es este constructo social y este constructo de normas y de condicionamientos y de mandatos que tú tuviste que obedecer en orden de poder participar y de poder ser aceptado en el grupo, de que no fueses exiliado, de poder sobrevivir. Viene de ahí, de la supervivencia. Entonces, para poder sobrevivir, empecé a actuar y a tomar cosas que servían, que yo veía que si me comportaba de esta forma, si me reía cada vez que hacían un chiste de mal gusto acerca de mí o de alguien que yo quería, si me reía y no le daba tanta importancia, entonces era aceptada o algo así. Esto es simplemente un ejemplo, pero es todas estas formas que hemos encontrado de poder sobrevivir en este mundo, en este ecosistema, en el sistema familiar, en el sistema educativo después, si fuiste a una escuela, a un colegio, a una universidad. Tenías que comportarte de cierta forma para poder participar, para poder ser parte de la manada y ser parte del grupo. Porque hay muy pocas personas que tienen la valentía y el coraje desde el principio de ser rebeldes a toda costa, que no, tampoco estoy en plena seguridad de decir que su rebeldía y su contradicción al sistema sea porque sí están integrados y están conectados con su propio espíritu y su propia alma desde el principio. No lo sé, pero hay ciertas personas que efectivamente no siguen las directrices, no siguen las normas, no obedecen con tanta facilidad y tanta seguridad, no son tan obedientes y van en contra del sistema que los quiere moldear, nos quiere moldear de cierta forma para que podamos ser útiles dentro del sistema. Pero la verdad es que la gran mayoría de personas, la gran mayoría de gente, estamos en este mundo simplemente
intentando sobrevivir cada día, ver cuál es la mejor manera de comportarse, cuál es la mejor manera de responder en orden de poder lograr nuestros objetivos, ¿cierto? Con esta mente planeadora y esta mente ejecutadora que identifica eso sirve, esto no sirve, esto sirve, esto no sirve. Y hemos actuado de esta forma durante tanto tiempo y esta forma de actuar es muy automática, es un automatismo, es como el piloto automático está llevando tu vida, ¿cierto? Entonces la sociedad alaba y enaltece, digamos, estas carreras, digamos, hablemos por ejemplo si fuesen profesiones. Enaltece ciertas profesiones, normalmente pues las que tienen que ver con el hemisferio derecho del cerebro, la matemática, los cálculos, lo científico. Enaltece los administradores, enaltece los abogados, los financieros, los que dominan ese plano de la sociedad y esta parte de la sociedad que es tan esquemática, que le gusta tomar provecho y sacar resultado de todas las cosas, ¿cierto? El capitalismo favorece todas las carreras capitalistas. Y tú, por ejemplo, para sobrevivir en este mundo, digamos que eres un corazón sensible, que siempre tuviste una inclinación por las artes y por la sensibilidad, pero la vida te dijo, si eres abogado, si eres médico, te va a ir muchísimo mejor. Vas a ganar mucho más dinero, vas a tener mucho más estatus, vas a alcanzar esos lugares dentro del sistema capitalista que te va a permitir tener una libertad, entre comillas, porque asociamos el dinero a libertad. Entonces, entre más dinero tenemos, más libres somos, entre comillas. Pero lo cierto es que la libertad no es el dinero, la libertad podría ser, por ejemplo, el tiempo, la salud, el amor incondicional. Bueno, entonces tú favoreciste como esos lineamientos y esos caminos de vida y esas formas de existencia para poder pertenecer al clan, para poder pertenecer a la manada, para poder tener un lugar en la sociedad que, aparte de funcionar, es bien visto y es alabado y es aplaudido. Te volviste esclavo de los aplausos, te volviste esclavo de ser alabado, de ser el modelo a seguir. Te volviste esclavo de todo eso. Priorizaste el puesto que te dio la sociedad y el puesto que te dio el sistema para poder pertenecer al mismo sistema, porque el sistema necesita de ciertos elementos para funcionar. Entonces, digamos que los humanos simplemente somos como activos para ese sistema, somos activos. Entonces el sistema necesita abogados, entonces va a pedir abogados. El sistema necesita financieros, entonces va a pedir financieros. El sistema te va a pedir que encajes en un molde y en un rol que al sistema le favorece, que al sistema le sirve y le funciona, pero no tiene nada que ver y no está conectado con lo que realmente tu alma necesita y con lo que tu espíritu está llamado a hacer aquí en este proceso de la vida. Y a veces nos perdemos tantísimo en ese querer hacer y querer participar y querer estar, querer ser parte de la manada, ser parte del clan. Nos olvidamos de nosotros mismos y nos quedamos simplemente satisfaciendo expectativas de otros. Cuando éramos niños, nuestros padres nos cuidaban, eran nuestros guardianes. Y entonces nosotros aprendimos que para poder sobrevivir en este mundo como niños,
que no teníamos recursos, habilidades desarrolladas, no entendíamos todavía de qué se trataba este mundo, este planeta y esta dinámica de vida. Aprendimos que teníamos que obedecer a nuestros cuidadores y a nuestros guardianes. Algunos nos tocó nuestros padres biológicos, pero otras personas, otras situaciones de vida. Pero desde niños aprendimos que si obedecíamos, éramos aplaudidos y alabados. Si hacíamos las cosas bien, éramos premiados. Bien, pero ¿cuáles eran las cosas bien? Las cosas bien eran simplemente obedecer los mandatos y las expectativas que tenían nuestros cuidadores y nuestros guardianes. Y entonces seguimos viviendo la vida con este mismo esquema y con esta misma programación que aprendimos cuando éramos niños, que aprendimos que para sobrevivir teníamos que obedecer, y seguimos obedeciendo en nuestra adultez. Luego en nuestra juventud seguimos obedeciendo. No cuestionamos las órdenes, no cuestionamos por qué y para qué. No nos cuestionamos si realmente nosotros queremos hacer eso o no lo queremos hacer. Si va con nuestros lineamientos, si va con nuestro espíritu, si nos llena el corazón de fuego y de energía. No nos cuestionamos eso, porque la verdad es que ni siquiera nos damos la oportunidad de saber quiénes somos. Simplemente tomamos una identidad que le servía al sistema, que fuimos aplaudidos por eso, que fuimos alabados por tomar esa identidad que le servía al sistema, y nos la pusimos. Nos pusimos ese disfraz de útil, ese disfraz de soy apto para el sistema, soy valioso para el sistema, soy validado por lo que hago, soy validado por lo que sé, soy validado porque le sumo al sistema, porque le sumo a la familia, porque le sumo al ambiente. Somos validados por lo que hacemos, no por lo que somos. Y para nosotros poder conectar con lo que somos, es un largo trabajo, es un largo camino de empezar a quitar capas y capas y capas de lo que no somos, porque estamos literalmente construidos de todo lo que no somos. Y todos los ejemplos que hay afuera es lo que no somos. Y entonces empezar a quitar esas capas y todas esas creencias que tenemos y todos esos apegos que tenemos y todo eso que creemos ser, que realmente no somos, todos esos pensamientos que fueron implantados en nosotros, en nuestro inconsciente, en nuestro subconsciente, cuando estábamos creciendo, por ejemplo, cuando éramos niños y éramos susceptibles a todo, que apenas estábamos aprendiendo a entender la dinámica del mundo y de la realidad. Nuestro cerebro de niños no entiende que lo que estás viviendo es simplemente una posibilidad de la realidad. El niño cree en su mente, cree que las cosas son así, no hay más posibilidades, no se abre a otras posibilidades. Él entiende que si saca un 10, que si saca un excelente en el colegio, en la escuela, los papás lo llevan a comer helado. Pero si saca un 2 o un insuficiente, se porta mal, es castigado en la escuela, entonces llega a la casa y también le pegan, también lo regañan. No se está incentivando el criterio propio, se está incentivando la obediencia, la sumisión completa. El obedecer sin conciencia, sin cuestionar, sin saber el motivo, sin saber para qué y por qué. Y cuando lo empiezas a cuestionar, te tachan de rebelde, te sacan a un lado, te segregan del clan y te segregan de la manada. Y ¿cuántas personas son capaces de sobrevivir en este estado de aislamiento de la sociedad? Es duro,
es muy complejo, es demasiado complejo. Entonces, a veces preferimos simplemente obedecer a ciegas, obedecer sin cuestionar, ser sumisos, ser supremamente obedientes de las reglas y de los condicionamientos y nos hemos vuelto maestros y excelentes en cumplir las expectativas de otras personas, de otros seres. Nos hemos vuelto maestros y expertos en poner el poder de nuestra propia vida afuera, en otras personas, en los padres, en los guardianes, en los cuidadores, en los profesores, en los maestros, en los médicos, en los sacerdotes, en los curas, en los padres, en los pastores. Nos hemos vuelto expertos en poner el poder de nuestra propia vida afuera. Y yo lo digo por experiencia propia también. Yo pasé muchas veces por esas situaciones de entregar mi poder completamente, entregar todo, no querer tomar ni una sola decisión en mi vida. Y todavía estoy en proceso de rehabilitación de eso, de poder tomar mi autoridad, de retomar mi autoridad, de poder conectar con lo que realmente soy. Y que lo que realmente soy está en el centro de mi corazón. Y que ese centro de mi corazón está conectado con otra dimensión que no es esta de la realidad, no es esta del 3D, no es esta de la materia. El centro de mi corazón está conectado con otro espacio interdimensional, un espacio más allá de la cognición mental y de la capacidad de pensamiento, que mi corazón es muchísimo más amplio. Y nos tenemos que empezar a cuestionar nuestras decisiones, por qué las tomamos, para qué las tomamos, de dónde nacen nuestras formas de pensar y nuestras creencias. Simplemente vamos a seguir repitiendo y repitiendo lo mismo, seguir repitiendo, seguir siendo los mismos obedientes, los mismos sumisos, los mismos que hemos sido durante generaciones y generaciones, controlados, sublevados por este sistema, que en algún momento fuimos esclavos con cadenas, con grilletes, con látigos, y hoy somos esclavos por propia voluntad, por miedo, porque nos han entrenado tanto a que si nos salimos un poquito del sistema, si empezamos a pensar diferente, si empezamos a actuar distinto, el mismo sistema opresor nos vuelve y nos baja, vuelve y nos encamina a donde se supone que todos tenemos que ir. Como esta situación de que la víctima se convierte en victimario. Al final, todos somos víctimas del sistema opresor, pero al ser víctimas no queremos que nadie se salga del sistema opresor, porque no quiero que alguien tenga una mejor vida que yo, porque somos así de egoístas. Somos así de egoístas y de patéticos. Pero lo importante es volver a conectar con nosotros mismos, volver a conectar con nosotros mismos. ¿Y por qué digo volver? Porque aunque en nuestro proceso de crecimiento, de reconocimiento de este mundo a lo largo de los años que hemos transitado en esta realidad, que hemos aprendido tantas cosas, tantas herramientas para poder sobrevivir en un estado de supervivencia, no de vivir con intención. No hablo de vivir con intención, de vivir sabiendo quién eres, de vivir sin miedo a poder salirte del sistema, de vivir sin miedo a poder pensar diferente, a poder hablar distinto, a poder contradecirte a ti mismo, a poder cambiar de opinión, a poder poner en duda todo lo que ves, a poner en duda lo racional, lo científico, o a poner en duda
lo extremadamente espiritual. Nos gusta que nos digan qué hacer. Yo lo digo porque yo he estado en esa posición. Ha sido muchísimo más fácil obedecer que pensar por mí misma, que tomar decisiones por mí misma. Porque ¿qué pasa cuando uno toma decisiones por sí mismo? Uno es el responsable de las consecuencias que tienen esas decisiones. Uno es el responsable de lo que trae al mundo a través de esa semilla que puso al decidir algo, al decidir hablar de algo, al decidir tener una postura con respecto a algo. Entonces ya uno se vuelve el responsable de su propia vida y se vuelve el responsable de las consecuencias que eso trae. Y ya no hay manera de culpar a otro, de señalar a otro, es que fue culpa de mis padres, fue culpa del profesor, fue culpa del maestro, fue culpa de mi pareja, fue culpa de otra persona, no mía, porque esa otra persona, del presidente, del gobierno, del médico, del abogado, del arquitecto, fue culpa de esas otras personas, no mía. Porque la responsabilidad está afuera, se la ponemos afuera, tercerizamos la responsabilidad, tercerizamos las decisiones. No queremos conectar con lo sagrado, con lo divino, con lo esencial que está dentro de nuestros corazones. Y que para poder ver lo que hay dentro de nuestro corazón, primero tenemos que ver lo que hay alrededor de nuestro corazón, todas esas capas y capas y capas de cosas que hemos puesto alrededor de nuestro corazón para hacerlo más fuerte y menos vulnerable, menos susceptible a ataques. Porque cuando hemos abierto nuestro corazón sin estar en una posición de dominio y de control, nos hemos dado cuenta que nos han herido demasiado. Entonces prefiero cerrarme, prefiero no abrir mi corazón y prefiero actuar como un autómata obedeciendo los mandatos y los lineamientos de esta sociedad y de esta cultura y de este ambiente y este ecosistema que fue construido para usar nuestra energía, usarla, porque nuestra energía es materia, entonces la usan nuestra energía para poder crear otras cosas y nosotros si no le ponemos cognición a eso, si no le ponemos un filtro a eso, estamos entonces entregando todo el tiempo nuestra energía y nuestra materia para crecer algo que ni siquiera sabemos qué es, que ni siquiera entendemos, que ni siquiera es para nuestro beneficio, o el de los nuestros, o el de nuestra familia, el de nuestros seres amados y queridos, o el de nuestro territorio, ni siquiera es para nuestro beneficio, es para el beneficio de otros, es para el beneficio del propio sistema, que quiere usar la energía de todos los humanos, que los quiere mantener ahí segregados, juntos en la manada, haciendo, y entonces el pastor lleva a las ovejas a donde el pastor quiera, y las ovejas alabando al pastor, sin saber las intenciones del pastor, que por lo general, sabiendo cómo es este mundo y sabiendo cómo somos los humanos, no son buenas intenciones, que los que tienen buenas intenciones son muy pocos, y que cuando salen a la luz, los acaban, los quieren acabar. Entonces, la mente y el cerebro pensante, y esta capacidad que nosotros tenemos de razonar y de pensar, es una maravilla, es increíblemente útil, es increíblemente hermoso y poderoso lo que puede hacer nuestro cerebro. Y eso que ni siquiera usamos toda la capacidad de nuestro cerebro y aún así logramos cosas maravillosas con el cerebro. Pero hay que empezar a usarlo como la herramienta que es, a usarlo de manera correcta, a usarlo
con la intención con la que fue creado, de pensar, de analizar, conectado con nuestra esencia y con nuestro centro y con nuestro espíritu que está conectado desde el corazón, conectado con nuestro corazón, que primero es nuestro corazón y el cerebro apoya al corazón, obedece al corazón. Que el cerebro por sí solo es un autómata, es un piloto automático que va a sobrevivir y sobrevivir porque lo que le interesa es seguir existiendo y no morirse. No morir, tiene que seguir existiendo y existiendo y existiendo. Y el cerebro va a actuar es por pura supervivencia. Pero el corazón, el que está conectado a ese nivel interdimensional, el que está conectado a Dios, el que está conectado a la creación, el que está conectado al infinito, a esa fuente magnífica y magnética que nos dio vida a todos. El corazón que está conectado a nuestro espíritu y a nuestra alma. El corazón no le tiene miedo a la muerte porque se sabe a sí mismo eterno, porque se sabe una gota del universo, se sabe una chispa del universo, se sabe parte del mismo universo. Sabe que si muere este cuerpo material y este cuerpo humano, el alma y el espíritu sigue existiendo y que hay un proyecto mayor y que hay un propósito mayor para la vida de todos nosotros y que encarnamos en esta tierra como cuerpos humanos para cumplir una misión, para cumplir la misión de poder traer paz a este mundo, poder traer ánimo, poder traer armonía a este mundo, poder traer paz a este mundo que está lleno de guerras, de dolor, de odio, de división. El corazón lo que quiere es que nos unamos de nuevo a la fuente. Entonces el corazón no está con ese sesgo y ese filtro de que tiene que sobrevivir, de que tiene que mantener vivo este cuerpo humano. El corazón sabe que el propósito es mucho más grande que simplemente alimentarse, trabajar en un trabajo de dependencia económica con el sistema, pasarla bueno, ir a fiestas, emborracharse, drogarse, o trabajar hasta morir, hasta estar al límite de la enfermedad, con la autoexigencia al 1000 y ver su valor nada más por lo que puede hacer y proveer. El corazón sabe que no es eso, el corazón sabe que el mensaje va mucho más allá y que es mucho más profundo y que quizá la mente cognitiva y la mente racional y pensante no tiene ni siquiera las palabras para poder describir eso que el corazón piensa, que el corazón siente, el mensaje del corazón. Quizá la mente, con las capacidades con las que tenemos en este momento, ni siquiera es capaz de entender de dónde viene el corazón y cuáles son los motivos del corazón y cuál es el propósito del corazón. Pero el corazón no está en modo supervivencia. El corazón está en modo vivir, servir. Está en modo servir. Y la mente, la cabeza, el pensamiento, el cerebro tiene que estar debajo del corazón. El corazón es el que manda, es el líder. Y la mente, con todos sus esquemas y sus formas racionales de actuar y su forma de planear y de ver el futuro y de poder programar y de poder calcular estadísticas y todo eso, la mente tiene que estar al servicio del corazón, tiene que estar debajo del corazón. El corazón es realmente el director, es realmente el líder de lo que somos, de nuestro ser. Nuestra alma tiene que ponerse en esa posición de comandante, en esa posición de líder,
de nuestra vida. Y el cerebro, ese piloto automático, ese ser autómata que actúa por supervivencia, para sobrevivir en este ambiente hostil. El autómata tiene que ser ayuda, tiene que apoyar al corazón para poder tomar mejores decisiones, porque el cerebro sabe cómo hacer eso, sabe cómo tomar las mejores decisiones, sabe cómo planear, cómo proyectar, cómo buscar la mejor ruta para llegar a ese lugar a donde el corazón dijo que llegáramos. Y el corazón es lo que somos dentro de todas esas capas que tenemos de lo que no somos. Esas capas de condicionamientos, de programas que nos pusieron, que nos fueron implantados desde el día 1 que llegamos a esta tierra, nos empezaron a implantar programas. Y salirse de esos programas es doloroso, es desgarrador, es un proceso transformador. Hay que pasar por el fuego ardiente de la transformación para poder deshacerse de toda esa identidad y de todos esos seres que realmente no somos. Para entender que no somos lo que hacemos, que no somos lo que tenemos, que no somos lo que podemos darle a los otros, sino que somos lo que simplemente somos, y cada uno entenderá a su propia manera y en su propio ritmo y a su propio tiempo y desde su propia experiencia lo que es. Pero que vivir alineado con lo que uno realmente es muchísimo mejor que vivir traicionándose a uno mismo por cumplir las expectativas y por cumplir los mandatos de un sistema opresor. Poder decidir morir en la batalla, ir a la muerte de la batalla por el espíritu, por lo que realmente es la vida, por la vida misma, por el amor, por la paz, por la armonía, por un sistema nervioso balanceado, por un cuerpo saludable, ir a la batalla por lo que uno realmente sí es, que ir a la batalla a servirle a un sistema que ni siquiera sabe tu nombre, a un sistema que solo te ve como un número, a un sistema que solo te ve por lo que tú puedes hacer por él, por lo que tú le puedes hacer ganar a ese sistema, pero no por lo que realmente eres. Al sistema no le importa tu familia, no le importan tus hijos, no le importan tus amigos. Al sistema lo único que le importa es dominar toda la energía, dominar, decidir por las masas. Entonces, tengamos el coraje suficiente, tengamos la valentía de enfrentarnos a nosotros mismos, a nuestros propios demonios, a todas esas partes de nosotros que realmente no somos, sino que fueron implantadas en nosotros por las experiencias de la vida, cuando éramos aún inconscientes, cuando aún éramos autómatas, cuando aún tomábamos decisiones en automático, cuando aún decidíamos por el mayor beneficio de lo que nos funciona y de lo que es cómodo. Porque el sistema, así como toma de ti, también te da. Te da el celular, te da las fiestas, te da las drogas, te da los viajes, te da el dinero, te da las tarjetas de crédito, te da todo eso como miel para que tú te hedonices en esa energía de querer más de eso y más y consumir más y cada vez más y más y más, y nunca estás saciado y siempre necesitas más y más y más para alejarte cada vez más de tu centro, para poner el poder afuera, poner el poder en el último celular, poner el poder en el último carro,
en las últimas vacaciones, poner el poder afuera, en llenar la cuenta de banco, en que si tengo dinero soy válido, soy valioso. Cada vez para estar más lejos de nuestro centro, de lo que realmente somos en nuestro corazón. Que nuestro corazón sabe que todo eso es un invento de esta materia y de este mundo y de este 3D, que eso es invento de la humanidad. Que realmente lo esencial, que todo lo esencial nace de la tierra, que la tierra nos da todo lo que necesitamos. Y bueno, el discurso no es para ser antisistema y entonces vamos a acabar con el sistema y vamos a hacer de todo para que ya no haya sistema, porque vivir fuera del sistema es lo ideal. No, yo no estoy diciendo eso, porque el sistema hace parte de la vida. El sistema también es una creación divina. El sistema está ahí con un propósito. El sistema también tiene su tarea y su labor. Y también es contenedor y contención de todas esas personas que necesitan del sistema. Pero cuando ya la inquietud del ser y cuando ya la vida misma te pasa por ese fuego ardiente transformador, te pasa por ese camino, por ese puente entre lo que no soy y lo que soy, cuando ya te hace pasar por ese lugar que quizá muchas veces, y oso decir que sin saber todas las historias de todas las personas, pero a veces esas formas, esas transformaciones profundas y poderosas ni siquiera son por voluntad propia. Ni siquiera es porque un día nos despertamos y dijimos, ay, necesito conectar más con lo que realmente soy. Necesito conectar con mi centro, con mi corazón, con mi espíritu. Necesito conectar con mi espíritu. No, es porque pasó algo profundamente transformador y doloroso que nos obligó a conectar con nuestro corazón y con nuestro espíritu. Una enfermedad, un accidente, una muerte, algo poderoso y profundo. Pero cuando ya estamos en ese proceso de transformación, ya volver atrás ni siquiera podemos concebirlo, ni siquiera tenemos las capacidades de poder ser obedientes de nuevo a los mandatos y a las directrices que nos dan otros. Ya tenemos demasiada duda, ya tenemos demasiadas incógnitas, ya tenemos esa semilla, ese fuego que está creciendo dentro de nosotros, que nos habla y que nos dice, conecta más con esto. Ponme más leños dentro de mi corazón, necesito más calor en mi corazón. Y sé que cuando este fuego de mi corazón ya tenga la capacidad suficiente para calentarme a mí, podrá calentar a mi ecosistema, podrá calentar a mi ambiente, podrá calentar a los que están cerca mío, a mi familia, a mis seres queridos, a mis cercanos. Y podemos hacer una diferencia, por lo menos en nuestra propia vida. Y cuando hacemos una diferencia en nuestra vida, cambiamos nuestra vida, podemos sanar nuestro cuerpo, nuestra relación con nosotros mismos. Podemos conocernos, darnos la oportunidad de conocer realmente quiénes somos. Eso al final es transformador también afuera. Cuando uno ve una persona conectada y auténtica y que se ama incondicionalmente y que tiene el corazón completo, eso se nota y le alegra el día a cualquier persona y le cambia la perspectiva a cualquier persona. Cuando una persona está conectada consigo misma, cuando está conectada con su corazón, le cambia la vida a los que tiene alrededor. Empieza a cambiar el ambiente alrededor, empieza a nutrir el ecosistema. Solo con nutrirse a sí mismo. Una vez ya se nutrió a sí mismo, puede empezar a entregar nutrición a otros.
darnos la oportunidad de quitarnos esas capas de lo que no somos, de los condicionamientos sociales, culturales, de los condicionamientos de la familia, de las expectativas. Empezar a quitarnos todo eso para poder conectar con lo que realmente somos en nuestro centro y darnos la oportunidad de empezar a vernos, a ver quiénes somos, a conocernos, a saber lo que realmente pensamos, a pensar con el corazón y a vivir una vida en coherencia con nuestro corazón y con lo que somos. Les mando un abrazo y muchas bendiciones, mucha luz. Bueno, eso era todo lo que les quería decir. Me presento, mi nombre es Mirla de Abril. Y nada, un beso. Chao.